Bueno, Hugo, estábamos haciendo una introducción respecto a algunos detalles, ¿no?, que van surgiendo de este nuevo proyecto de ley de salud mental. ¿Qué lectura haces al respecto? ¿Qué es lo que has podido apreciar? Mira, pero primero que nada es un intento de modificación de una ley que está vigente, una ley nacional, que es una ley ampliatoria de derechos, que forma parte de un conjunto de leyes que fueron sancionadas en el 2010, 2000, entre 2010 y el 2015, un conjunto de leyes, y se propone ahora una modificación de algunos artículos que no es muy comprensible qué es lo que se propone ahí, en el sentido que no es que significan una alteración de lo que viene funcionando. Acá el problema de la ley es un problema del financiamiento, Ujú. es un problema de la implementación, no es un problema de la ley, sino en todo caso la implementación. Y para que se implemente tiene que haber dos cuestiones fundamentales. Una asignación de un presupuesto que implique la creación de los dispositivos necesarios. Es decir, la ley básicamente lo que hace es proponer una forma de abordar las problemáticas de salud mental que no sea la forma manicomial, que es lo que tradicionalmente se ha empleado, pero restan asignar muchos recursos para eso. Ahora, cuando una familia, porque vos me pensás por qué se intenta hacer esto, hay un uso de una situación de mucho sufrimiento en muchas familias que no acceden a los tratamientos y no acceden a la respuesta que necesitan. Y lo que se hace es decir que no se accede porque la ley lo impide, cosa que no es cierta, no es verdadera, digamos. Esto es un uso espurio de un problema real. En todo caso, lo que no hay es esto, es inversión, no hay Claro. financiamiento. Ese es el verdadero problema. Y sí, por supuesto, hay mucho para trabajar en la formación de los profesionales y en la adecuación de las instituciones de salud a la problemática de salud mental. Claro. Hoy hay un desfinanciamiento en cuanto a salud mental. Hoy, ayer y ayer, digamos, es el problema, no es de hoy, el Mm. problema es de socialmente. Mirá, acá originalmente la propuesta de la modificación de la ley surge cuando entran el CELS, los organismos de derechos humanos, a las instituciones de salud mental. Sí. Y ahí se empieza a hacer un censo de qué pasaba en los manicomios. Ujú. ¿Vos te acordás que cuando desaparece la doctora Jubileo, creo que fue en el año 1989, en la colonia Open Door, un asilo, en un momento vacían una laguna y aparecen una cantidad de cuerpos de personas muertas? Mm. Y ahí las conclusiones de los organismos de derechos humanos, cuando empiezan a analizar lo que pasaba ahí, era absolutamente nefasto. O sea, personas que estaban en una condición de vulnerabilidad, personas internadas en hospitales que tenían un estado de salud calamitoso, con malnutrición, sin dientes, con tuberculosis. Yo tengo una cantidad de problemas. A partir de ahí comienza un movimiento para construir nuevas respuestas en el plano de la salud mental. Pero esto se produce cuando ingresan los organismos de derechos humanos a ver qué es lo que pasaba ahí. Mm. A partir de ahí empieza a haber toda una corriente que es lo que implica decir, ¿qué haces para que las personas no permanezcan en ese lugar? ¿Cómo buscas nuevas formas de atención? Hay un proceso de desmanicomialización en Argentina muy importante. En la provincia de Buenos Aires hay un proyecto importante en este sentido, pero por supuesto que no alcanza, porque sigue siendo una realidad. Vos pensás que en el último censo había 12.900 personas viviendo en hospitales psiquiátricos en Argentina. Y además, vos imaginate que nosotros tenemos una visión que vivimos en la provincia de Buenos Aires, pero vos imaginás, es cuestión de pensar qué es lo que pasa en Santiago de Estero, qué es lo que pasa en Salta, qué es lo que pasa en Chaco con esta problemática, y te vas a encontrar con un nivel de desamparo que es realmente tremendo. Pero este desamparo ya no se debe a la ley, porque la ley lo que hace es establecer los derechos para el cuidado de la salud mental, y lo que está faltando es un financiamiento. Entonces, de alguna manera hay algo de esto, de una cortina de humo, planteando esta modificación. Y ahí sí, esto que te decía, que a nosotros nos parece muy pernicioso, la utilización del sufrimiento humano como una excusa
para politizar algo de esto que no está bueno. Y después sí hay algunas cuestiones que habría que pensar en la ley de salud mental, que no son estas que están propuestas, porque fíjate que no están propuestas desde un punto de vista epidemiológico, donde haya un estudio serio y asesoramiento, sino que es tomar algunas de estas cuestiones que dan vuelta, que va de la mano como por ejemplo el tema de la baja de la edad de imputabilidad. Digo, hay consenso en la sociedad para que esas cosas pasen, porque no se quiere pensar mucho en por qué pasa lo que pasa. E inclusive cuando vos en algunos ámbitos proponés que se piense en por qué pasa lo que pasa, pareciera que estás defendiendo delincuentes. ¿Me comprendés lo que digo? Porque se ha instalado una lógica que va para ese lado. Y de ninguna manera lo que nosotros decimos es que cuando un pibe delinque, no tenés que pensarlo en el sentido que está eligiendo hacer eso. Y no es para quitarle la responsabilidad que le corresponde a cada persona, digamos, sino para entender que hay condiciones sociales que aumentan las vulnerabilidades y que aumentan este tipo de situaciones. Ahora, cuando una persona es víctima de un delito, no quiere explicaciones, quiere mano dura, quiere una respuesta, claro, y de alguna manera es comprensible. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Recién conversábamos sobre el hecho de que las personas con adicciones entrarían dentro de una lógica o dentro del mismo, compartirían el mismo espacio que una persona con problemática de salud mental a partir de esta modificación. Corregime si estoy equivocada o si hay algo de eso cierto, y decime, no sé, qué opinás respecto a esto. Los consumos problemáticos forman parte de todas las problemáticas de salud mental. Lo que sucede con los consumos problemáticos es que entra una lógica de si es un enfermo o es un delincuente. Básicamente nosotros tenemos, por un estatuto, depende de la droga que se consuma, aproxima o no, por el marco regulatorio del acceso a las sustancias, hace que algunas personas entren en conflicto con la ley al tener un consumo. En Argentina no está prohibido el consumo, pero sí está prohibida la tenencia para consumo. Entonces hay una relación y además culturalmente de alguna manera hay un estigma sobre los usuarios de drogas, por todo esto que te decía antes, porque culturalmente vamos disminuyendo la tolerancia con respecto a algunas cosas e incentivando la tolerancia con respecto a otras. La misma sociedad que margina se abalanza en muchedumbres hacia los mostradores para comprar psicofármacos y para el consumir psicofármacos en nuestro país. Es un problema altísimo, estamos hablando de un consumo de benzodiazepinas altísimo, estamos hablando de que la mayoría de las tentativas suicidas que se realizan en la ciudad son realizadas con psicofármacos. Estamos hablando de una dimensión de problema que muchas veces no es lo suficientemente reconocida. Lo que viene a plantear la ley de salud mental es que la problemática de los consumos están incluidas dentro de los problemas de salud mental, dentro de los problemas de salud, y en eso no hay una alteración. En la propuesta de modificación sigue planteando lo mismo, pero sin duda hay, esto es lo que te decía antes, una cosa que que si nos preguntaran, suponete que nos preguntaran a nosotros, los que trabajamos en salud mental, ¿qué cosas habría que modificar de la ley de salud mental o ampliar si querés? Creo que la problemática de las infancias o los problemas de salud mental que afectan a niños, niñas y adolescentes, incluido la temática de los consumos, implicaría la necesidad de desarrollar estrategias y de financiar proyectos que tienen que ver con dar una respuesta a pibes y pibas que se inician en los consumos tempranamente, y también tener una respuesta muy firme con respecto a la ludopatía que ha quedado, a los juegos de apuestas, que han quedado los jóvenes a merced de empresas que en el afán de un lucro desmedido facilitan el acceso al juego de apuestas a personas menores de edad y jóvenes, aún estando prohibido, pero no existiendo elementos de control que impidan eso, ¿no? Claro. Otro tema que he visto respecto a las críticas, no sé si tenés el dato, pero plantea que las internaciones las tiene que hacer un psiquiatra, las tiene que pedir o habilitar un psiquiatra, y el dato que surge de esto es que
de todos los psiquiatras que hay en Argentina, más de la mitad se radica en Buenos Aires, es decir, que incluso hay provincias que por ahí tienen 1 o 2 psiquiatras cada 100.000 habitantes. Digo, ahí también hay una problemática enorme, ¿no? Porque no estarían dando las cuentas. Porque nuevamente ahí hay también hay un reclamo de algunas profesiones de buscar cierta reivindicación, ¿viste? Vos pensás, acá tenemos una cuestión en estos términos, o sea, no solamente el tema de salud mental, sino el tema de la pobreza. Pero quiero decirte que hay prácticas de salud mental, porque vos lo que hablamos es, la ley viene a garantizar el acceso de la población, fundamentalmente de los recursos del Estado. Pero también vos tenés algunos ejemplos de personas que teniendo recursos, que teniendo cobertura social. Te voy a dar el ejemplo de Diego Armando Maradona, que no se podría decir que no tenía recursos, pero que fue encarado su tratamiento de una manera que le termina costando la vida. Entonces hay algunas profesiones que reivindican cierta capacidad de dar respuestas que la verdad que en la práctica no lo han demostrado. No solamente no lo han demostrado, sino que han generado más problemas que soluciones en un sentido. Así que nadie reclama demasiado en este sentido de eso que le quieren dar a alguna disciplina en particular. Y yo te diría que además el problema, en todo caso, es que muchas veces se espera de algunas profesiones que hagan, que den la respuesta precisa y exacta frente a un problema, y eso no todo el mundo. Yo creo que en general hay un consenso que el abordaje de los problemas de salud debe ser realizado en equipo y que las responsabilidades deben ser compartidas. Así que eso de restituirle, bueno, digo, los psiquiatras tienen mucho para decir con respecto a la internación y la externación, pero también los médicos de familia, también los pediatras cuando se relacionan a problemas de niños, niñas y adolescentes, también los trabajadores sociales y distintas disciplinas que tienen algo para decir sobre cómo solucionamos el problema. Y muchas veces, nuevamente, se utilizan algunos temas medio a la ligera, ¿viste? Como para quedar bien con una parte de la tribuna y bueno, y sobre todo retomar algún tipo de protagonismo, sobre todo cuando tenés algunos problemas, ¿no? Claro. Acá en Bahía Blanca, ¿cuál es la situación, digo, en el caso de una persona que desea internarse o que la familia, bueno, no sé, está dañando su propia vida, terceros? ¿Contamos con lugares públicos? ¿Cuál es la situación del PENA? Bueno, yo estoy dentro del ámbito municipal y te digo que en el ámbito municipal en los últimos 2 años hubo una ampliación del 50% con respecto al personal que participa en los programas y se crearon 4 programas territoriales de salud mental comunitaria, que es una forma de abordar el problema, que es el que le corresponde al municipio. Los municipios trabajan en atención primaria de la salud, en salud comunitaria, en el primer nivel de atención. Después hay un segundo nivel, que es de las internaciones, que en el caso del sistema público es en el Hospital Pena, que es el que tiene psiquiatría de guardia, integradas a la guardia, que como todos sabemos también es un sistema bastante crítico, y este año, a partir de este año, en un proyecto conjunto entre el municipio y la provincia de Buenos Aires, se abrió una comunidad residencial para personas con consumos problemáticos, una unidad residencial mixta, es decir, para hombres y mujeres mayores de edad, de internación voluntaria, que está en funcionamiento te digo, desde hace 2 meses en la ciudad, en un predio del Hospital Pena, que fue preparado, reacondicionado, en un proyecto conjunto entre el municipio y la provincia. Y la verdad que está dando muy buenos resultados y está permitiendo que la red, porque lo importante es que funcione como red. Acá, por ejemplo, una de las cosas que se dice es que no se puede internar a alguien si no es si no quiere. No es verdad eso. Claro. Eso no es cierto. No es que la ley de salud mental lo impide. No es lo que no se puede, y la ley tampoco las modificatorias lo postulan, Lo que hay es que vos una vez que es se llama internación compulsiva, hay que notificar a la justicia, que es lo que corresponde, pero no es que está impedido
Ahora, si alguien va con un problema y alguien le dice, no, mira, nosotros no podemos hacer nada porque la ley no lo permite, no está diciendo algo que sea verdad, está diciendo algo que tendrá que ver con lo que piensa esta persona, pero no es una respuesta técnica, es una respuesta ideológica. Ok, o sea que hoy una persona que desea internar a un pariente, un familiar, dependiendo del caso, puede hacerlo, entiendo. No, una persona no es que yo, si vos me tratás mal, yo voy y te pido que te internen. No, O no. si el hijo no hace caso, lo internan. No, hay un equipo que indica una internación, se llama internación compulsiva, cuando hay elementos que demuestran el riesgo para sí, para terceros, a la posibilidad concreta de que haya algún problema, entonces se hace la internación contra voluntad de la persona por el tiempo que sea necesario para que realice el tratamiento. Esa internación se notifica a la justicia, pero es decisión del equipo técnico que interviene. Está bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Hoy con la modificación que proponen, ¿esto se cambiaría? No, para nada. No es medio incomprensible porque plantean eso, pero no implica una modificación. Claro. Porque en todo caso, Sí. sí. No, te iba a preguntar cómo, porque es algo que charlábamos acá, ¿cómo sostenés a una persona que no quiere internarse físicamente en el tratamiento? Digo, ¿cómo haces para que no se escape o evite de alguna manera hacer el tratamiento? ¿Cómo se hace? No, bueno, hay distintos lugares de internación, hay instituciones cerradas y hay instituciones semiabiertas. En general, en las internaciones hay recaudo, la persona no es que entra y sale cuando quiere, ni nada por el estilo. En el caso, por ejemplo, de la unidad residencial es una unidad abierta, pero abierta no quiere decir que entra y se va y vuelve al otro día, no, es una internación como una internación hospitalaria. Bien. Las internaciones hospitalarias, para que vos me entiendas, vos tenés en una internación hospitalaria común, vos tenés una persona que sufre una enfermedad neurodegenerativa, una demencia, por ejemplo, la tenés internada, no es que lo dejás que se vaya y cruza la calle y se va y sale en camisolín y llega, no, bien, lo van a retener, bien, lo van a medicar, lo van a contener mecánicamente, se hace lo que es necesario hacer en el caso de que se llama cuidados progresivos, lo que la persona va necesitando para cuidarla. Ahora, ¿hay fallas en el sistema? Claramente que hay fallas en el sistema, sí, claro, pero las fallas en el sistema no se arreglan por ley. Claro. Se arreglan financiando recursos, formando a los profesionales. Ahora vos me decís, el encierro, porque esa es otra cuestión, por eso nosotros damos el ejemplo. El encierro no es la terapéutica principal. El encierro, en todo caso, será el último recurso, pero no empezás por ahí. Nosotros tenemos como sociedad muchas veces lo que queremos, algunos problemas, es meterlos en un lugar y no verlos. Ese es otro tema. Claro. ¿Me comprendés? Pero eso es una cosa que va pasando con mucha fuerza en muchos momentos de la vida y es un problema cultural. Okay. Es un problema cultural, sí, también. Por último, por lo menos de mi parte, hablando con algunos especialistas y demás, o un poco los comentarios de esta modificación, es que se quiere deshumanizar un poco a la persona. ¿Coincidís con esto? Mira, lo que pasa que sí, hay como una corriente donde suma mucho criticar todo lo que tenga que ver con la integración, ¿viste? Que tenga que ver con la accesibilidad. Entonces es como, ¿viste? Como hay un movimiento mundial de ponerse en contra de todo lo que sea progresista, ¿viste? Todo lo que sea la cultura woke, en contra del feminismo, en contra de todo, digamos, porque hay como una reacción frente a esto que les ha dado mucho rédito políticamente, ¿viste? Es como que garpa ahí cierta crueldad que... Sí, la derecha se llama. Sí. Claro, ¿viste? Pasa algo de eso. Nosotros pensamos que es mejor ni siquiera entrar en esa discusión. Acá es un problema sanitario, hay que ser serios, porque después cualquiera dice cualquier cosa. Viste, tenés que ver con qué respuesta vas a dar. Son temas muy sensibles, el tema de salud mental, el tema de discapacidad, el tema de equidad.
el tema de la problemática de las mujeres y la doble violencia que sufren las mujeres frente a cualquier problema, son temas serios, hay que pensarlo realmente con responsabilidad. No, no nos interesa mucho entrar en discusiones con cuestiones que tienen que ver con eso, ¿viste? Con que te suban a un ring que no es por ahí, ¿viste? No es por ahí. Y mucho menos trasladarle esto a la población. Claro. Acá lo que se necesita es, desde el punto de vista público, financiamiento para los programas, más capacitación, fuertemente en prevención. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos mirando con mucha expectativa. Ahora se bajó la edad de imputabilidad, ¿viste? Sí. De los niños y las niñas. Bueno, estamos viendo con mucha expectativa cuáles van a ser los proyectos, cómo se van a financiar los proyectos para evitar que eso suceda, porque lo que decían era, se baja la edad de imputabilidad justamente para darle más importancia a la problemática que hay de los niños y niñas en relación con la infracción con la ley. Bueno, decime cuántos son, decime qué es lo que se va a hacer, Claro. cómo se va a invertir ese recurso. Eso es lo que nos gustaría, y sobre todo que las discusiones tengan un fundamento y que tengan un asidero, que no se quiera hacer una política de demasiada baja calidad y que atenta contra la vida democrática, básicamente. Perfecto. Hugo, gracias por esta comunicación muy interesante. Bueno, un abrazo, cuídense.